Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de investigación en Antropología, Antropología Visual, Comunicación y Opinión Pública, Desarrollo Territorial Rural, Economía del Desarrollo, Estudios Socioambientales, Estudios Urbanos, Género y Desarrollo, Historia, Política Comparada, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales, Sociología, Sociología Política. Postula a becas completas por excelencia académica, por criterio socioeconómico y descuentos en colegiatura para nacionales y extranjeros. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. Flaxo Ecuador, Universidad de Excelencia. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Regresamos con una nueva edición de Voces Rurales. Agradecemos a todos los que nos siguen por nuestras diferentes redes sociales. Cuando son las 10 de la mañana en punto, hoy hablaremos sobre una fundación que se dedica a especialmente ayudar a las familias con cáncer. Se trata de la Fundación FUPEG. Entonces hoy tenemos una invitada del colectivo de FUPEG, tenemos a Araceli Nugra, nuestra compañera también de Cuenca, que nos abordará algunas cuestiones importantes con respecto a esta fundación. Vamos a hacer un poco de historia, un contexto histórico de FUPEG. FUPEG inicia sus actividades el 23 de noviembre del 2011 en la sala de espera del área de oncología del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso de Cuenca. En la actualidad, FUPEG está conformada aproximadamente por 500 familias entre pacientes y familiares que conforman la agrupación FUPEG. FUPEG significa Familias Unidas por los Enfermos de Cáncer. Con esta breve introducción, damos la bienvenida a Araceli. Gracias por compartir un poco de tu experiencia en FUPEG. Araceli. Luis, muchísimas gracias por la invitación y más que todo para dar a conocer a la sociedad sobre cuál es el origen de FUPEG, de qué manera existen familias vulneradas con un proceso de cáncer. De hecho, se ve más afectado a las familias que provienen de un área rural, sí, a las que provienen de un área urbana. Sin embargo, nosotros solemos decir no hay bolsillo que aguante para poder enfrentar este proceso. Bueno, en el contexto de FUPEG nace en el área de oncología del Hospital Vicente Corral Moscoso porque era un espacio muy reducido en donde recibían entre hombres, mujeres y niños, o sea, todos mezclados en el mismo espacio recibían sus quimioterapias. Ellos recibían estaban parados, sí, había un par de sillas y había un solo baño para todas las personas que estaban recibiendo ese tratamiento. Entonces, la principal motivación, de hecho, de nuestro fundador, que es el doctor Diego Jimbo, es porque su mamá pasó un proceso de cáncer y ella falleció, ¿no? Entonces, él en honor a ella decía, mi mamá no está aquí, pero yo puedo hacer mucho más por las personas que están enfrentando ese proceso de cáncer. Fueron 3 personas quienes fundaron FUPEG. Y luego llegamos 3 voluntarios, o sea, cuando recién se estaba iniciando esta iniciativa. Los voluntarios eran Jonathan, Gustavo y mi persona. Recuerdo que para hacer los primeros eventos nadie creía en ti, o sea, era una organización completamente nueva. Es más, tú tenías como que hasta que llegar a rogarles de que te apoyen en un evento para recolección de cabello. Pero con todas las necesidades que pasaban los pacientes con cáncer, es que nosotros comenzamos a tener fuerza, sin lugar a duda, porque Diego
trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, él es médico, entonces de cierta manera podía tener esa influencia, ese peso de información de que como ciudadanos comunes y corrientes no hubiéramos tenido. Logramos que las autoridades nos asignen un piso entero del hospital para que los pacientes con cáncer reciban sus quimioterapias. En ese entonces ya estaba la sección de hombres, ya estaba la sección de damas y ya estaba la sección de niños. Cada uno tenía ya un sofá-cama independiente y bueno, tenían una televisión y los voluntarios que nosotros, los voluntarios de FUPEG que llegábamos a darles de cierta manera acompañamiento para que enfrentaran todo este proceso. Entonces, es así, es el objetivo por el que nace FUPEG. Pero dentro ya de todo este proceso, lo que nos hemos dado en cuenta es en que tú no ayudas a los pacientes con cáncer, sino más bien ellos te ayudan a ti. Las personas que hemos estado en contacto con los pacientes con cáncer, en mi caso ya son, bueno, desde el 2011 hasta la fecha, tú llegas con una idea de la vida, pero tú al estar en contacto con esas personas en que lo que ellos valoran realmente es la vida. Nosotros tenemos una frase que dice, por un minuto de vida que no tiene precio, ¿sí? Entonces, tú te das en cuenta, o sea, voltea tu perspectiva de ver la vida. Hay muchas veces que nuestras aspiraciones son meramente, no sé, profesionales, económicas, ya depende de la persona, pero tú cuando estás con un grupo vulnerable, te cambia la perspectiva de vida, te cambia el tema de valorar lo que tú haces, de la relación que tú tienes con tus seres queridos. Es el objetivo que nace la FUPEG. De hecho, para nosotros tener este nombre, sí, habíamos como que pivoteado con varios nombres, hasta que sale FUPEG y era las locuras, ¿no? Salimos con ese nombre, pero con el objetivo de conseguir 100 donaciones de cabello. Lanzamos un evento que se llamaba Tu cabello hace mi mundo más bello. Nuestro objetivo era el siguiente, con las personas que habíamos visto que perdían su cabello y era una forma bastante fuerte el impacto psicológico que ellas tenían al no tener su cabello, porque la gente somos bastante crueles, ¿no? Tú no le puedes decir nada a un paciente con cáncer, pero con la mirada, y las mujeres somos mucho más, ¿no? Tú le ves a alguien sin cabello y tú te volteas así a 360 grados para verle cómo está, y esa es la manera que le mata a una persona con cáncer, y eso te lo digo ya porque somos pacientes que nos han dicho esto. Entonces nosotros decíamos, hagamos 20 pelucas, porque para hacer una peluca necesitas entre 5 y 8 donaciones de cabello, hagamos 20 pelucas y sacamos un evento. El objetivo era 100 donaciones de cabello, entregamos las 20 pelucas y ahí se acabó el sueño. Sin embargo, sin que nadie nos conociera, en el año 2012 realizamos nuestra primera campaña de donación de cabello en el mes de mayo. Tuvimos 350 donaciones de cabello. Sobrepasó nuestras expectativas y no podíamos deshacernos del cabello. O sea, al final la campaña llegó a la gente y para nosotros era lo máximo. Comenzamos a buscar recursos para poder entregar las pelucas. Una de las primeras pelucas entregadas fue, recuerdo que a Eva. Eva fue una de las pacientes que impulsó a que este proyecto saliera a flote. Sin embargo, ella, bueno, las pelucas siempre se les hacen personalizadas, es decir, al gusto de las personas, pero ella falleció en mitad del camino y ese fue un golpe bastante fuerte para nosotros. Ahí fue cuando nos dimos en cuenta en que tú no necesitas nada más de voluntad para apoyar a los pacientes, sino que necesitas estar capacitado, necesitas saber cómo te vinculas con las personas. Es ahí cuando nosotros comenzamos a capacitarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer y sin embargo qué es lo que deberíamos evitar hacer, porque tampoco es que la regla general esto haces con uno, te funciona, esto haces con otra persona, no te funciona. En el siguiente año nosotros realizamos una nueva campaña de donación de cabello en donde la meta era 500 donaciones de cabello. Sin embargo, tuvimos 799 donaciones de cabello y el pedido de pelucas era mucho más grande. En ese entonces tuvimos un grupo bastante grande de voluntarios. Recuerdo que Jonathan estaba a cargo de este proceso, luego mi persona lideraba el proceso de formación de los voluntarios. Para mí era un reto muy grande porque yo era demasiado jovencita para poder estar al frente de un grupo. Pero poco a poco el amor que tú tienes hacia los demás, y en mi caso sí fue una motivación de que tengo un familiar con cáncer, entonces como que la motivación que te ayuda. Las personas que han llegado a FUPEG de una u otra manera tienen un familiar con cáncer, es lo que te hace cambiar la perspectiva y los voluntarios dan de sí un poco más. Ese es como que el contexto de cómo nació FUPEG y por el objetivo en que nació. Sin embargo, dentro del proceso se han surgido varios proyectos, pero esa es la raíz por la que nació FUPEG, con el objetivo de apoyar con pelucas a 20 personas. Eso fue, este momento
están entregadas cerca de 1.000 pelucas más o menos. Si es que nosotros eso contabilizamos económicamente, cuánto cuesta una peluca, o sea, en el mercado, es un dinero enorme. Pero eso se ha hecho mediante gestión, ¿no? Pero mediante gestión propia. No es que FUPEC recibe fondos del Estado. Y es la manera en que como ha buscado de solventar todos los proyectos, pero como te digo, ¿no? El tema de brindarles un mejor espacio, de poderles apoyar con pelucas a las personas que se les cayó su cabello por una quimioterapia. Es más, llegamos a entregar hasta un chico, recuerdo, bueno, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero recuerdo que debería tener entre unos 26, 30 años y él solicitó una peluca. Nosotros nos quedamos impactados, ¿no? Para los hombres me parece que es un poquito más llevadero el tema del cabello, pero no, se les hizo pelucas hasta para los chicos. Ese fue el contexto en el cual surgió FUPEC. Bueno, Araceli, en realidad, pues, como nos cuentas, pues, muchas veces nosotros los que no estamos en esta situación, pues, no sabemos cómo enfrentarlo, pero cuando una persona, un voluntario, se involucra en estas cuestiones, ven lo difícil que es conllevar esto, entonces ahí empieza a valorar en realidad nuestras vidas, en realidad, para saber y conocer cómo y cuánto cuesta nuestra vida. Así es, Araceli, hablando un poco ya de si FUPEC inicia sus actividades en la provincia de Azuay. ¿Se han ampliado, solo se mantiene en esta provincia o dónde nomás están? ¿Nos puedes contar? Claro que sí. A ver, FUPEC efectivamente nace en Cuenca. Cuenca es la sede principal. No tenemos espacio propio, digamos así. Nosotros arrendamos los espacios en los que estamos. Al inicio tuvimos un arrendo bastante accesible, digamos, como estábamos utilizando, pero hemos ido mejorando las condiciones. En este momento Cuenca cuenta ya con una casa de albergue. Ahí las personas pueden llegar de cualquier parte del país, quienes llegan a recibir su terapia y son de escasos recursos económicos, van a FUPEC, tienen una alacena completamente llena, sí, de alimentos perecibles. Los no perecibles se los compran en ese momento, tienen habitaciones, baño, etcétera, todo para que puedan quedarse ahí. FUPEC luego se expande a Guayaquil. Ahí estaba liderando Gerardo Jimbo, es un familiar de Diego. Es como que el proceso de que la familia Jimbo llevó el cáncer, o sea, enfrentó el cáncer, hizo como que metieran el hombro, ¿no? Entonces, lo interesante de Guayaquil, y es la diferencia que tiene de Cuenca, en Guayaquil las voluntarias, el equipo fuerte de voluntariado son las pacientes con cáncer, a quienes nosotros denominamos luchadores. Algunas personas siguen o están enfrentando su proceso de cáncer, hay otras personas que ya lo superaron, pero ellas son el núcleo de FUPEC en Guayaquil, son las pacientes con cáncer. Ellas son quienes les invitan al resto de pacientes a que en FUPEC podrían obtener varios beneficios que ya más adelante les voy a hablar, o de qué manera FUPEC te puede asesorar para que puedas tener acceso a algún beneficio. Eso es lo que nos ha pasado, de hecho, en Cuenca. También FUPEC está en El Oro, ¿sí? Entonces, en El Oro ahí lideran un grupo de jóvenes, pero a la cabeza de este proceso también está una luchadora, Rosa Jordán. Entonces, son las personas que tienen cáncer que se han empoderado de este proceso también. En Loja, en algún momento estaba Joyce, pero dentro de Cuenca, como tal, no es que nos hemos quedado únicamente en la ciudad de Cuenca, sino estamos expandidos a nivel de toda la Azuay. Estamos en Azogues, que está Lisanch, en el caso de Gualaceo, y en otras provincias hemos llegado del país sin tener esta fortaleza de que tengamos un grupo que lidere el proceso. Obviamente no contamos con espacio físico, siempre los espacios son las casas de las personas que están liderando, pero se ha llegado a Santo Domingo, a Loja, a varias provincias con un programa o con una campaña, ¿sí? Pero sin como te mencionaba, tener este espacio o esta ventaja de que tenemos una persona que lidera, obviamente, pero el objetivo siempre va a ser llegar a ciudades más grandes. Así es, Araceli. En realidad, pues FUPEC no está concentrada solamente en la provincia de Azuay, también has tratado de llegar a otras provincias. Como mencionas que FUPEC se mantiene por la autogestión, ¿han visto la posibilidad o han tratado con Solca algún convenio, alguna forma de ayudar a las pacientes de FUPEC con Solca? Bueno, con Solca el tratamiento es bastante especial, ¿no? Solca percibe el 0.5% de ingresos de lo que le asigna el Estado a la parte de la salud. Sin embargo,
lo que supieron manifestar en algún momento las autoridades fue que no llegaba ese 0.5%. Sí, el Estado mantenía esta deuda Solca. con Solca. El vínculo que ha tenido FUPEG con Solca es tener estos espacios para que los voluntarios llegaran a darles terapia, terapia de acompañamiento oncológico dentro de este espacio. Económicamente no, pero lo que sí hizo FUPEG es poder, de cierta manera, capacitar a las personas cómo es el proceso a seguir para que ellos puedan recibir tratamiento en Solca sin cancelar un solo centavo. En el gobierno anterior del Ecuador, lo que sí fue una ventaja grande y lo asumimos en el tema de pacientes con cáncer fue que las personas, sin tener un seguro y de escasos recursos económicos, puedan acceder a un tratamiento oncológico, algo que, y eso lo digo con mucha certeza y verdad porque lo viví en carne propia, no ocurría antes. Entonces, el proceso era que tú tenías que, o cuando tú tienes un proceso con cáncer, lo que tú llegas es a emergencia, ¿no? Te hacen diferentes estudios, te canalizan a piso y tienes tú que cancelar una factura. Sin embargo, si tú querías atenderte en Solca, porque este momento son las instituciones especializadas en tratamiento oncológico, tú no debías hacer ese proceso. Tú lo que tenías, o una vez que llegaste a emergencia, tú lo que tenías es que ir al departamento al departamento social, al departamento donde están los psicólogos de Solca. Ellos te hacen una ficha socioeconómica y son quienes tramitan o se tramita un convenio con el Estado para que el Estado cubra todo el gasto económico del tratamiento de este paciente con cáncer. Hay muchas personas que desconocían. No es que es complicado, pero sí por desconocimiento del proceso habían personas que pagaban miles de dólares, pero a la segunda, tercera sesión ya no tenían para seguir cancelando las quimioterapias. Una quimioterapia, o sea, puede variar bastante los precios, pero podría llegar a costar una inyección hasta $3,000. Que si tú te tienes que aplicar cada 21 días, que es lo que se aplica una quimioterapia, definitivamente no hay bolsillo que aguante. Por más que tengas una estabilidad económica, es muy complicado, porque no es solo eso, vienen también los efectos secundarios. Entonces, ese ha sido el acercamiento que hemos tenido con Solca. Siempre la apertura ha sido bastante buena, porque lo que se ha hecho es coordinar fechas importantes, ¿no? Como el Día del Niño, el 4 de febrero, el Día Internacional de la lucha contra el cáncer, Día de la Madre, Día del Padre, para hacer lo que nosotros llamamos invasión FUPEG. O sea, vamos todos los voluntarios, dependiendo del contexto. Muchas las veces cuando vamos con niños o vamos a hospitales nos vestimos de héroes y a los héroes que a ellos les gusta, y lo que se hace es dinámicas, bailes, juegos, dependiendo del contexto. Y todos los días, voluntarios capacitados, porque tú para ser voluntario y tener contacto con un paciente con cáncer no es que llegas y ya, mi buena voluntad. Tienes que pasar un proceso de capacitación de 3 meses. Ese proceso de capacitación incluye de primeros auxilios psicológicos oncológicos, que te hagan un test psicológico. Eso ya le hacen personas preparadas. Y si es que tú, no sé, estudias si es que tú tienes un duelo oncológico, porque hay muchas personas que tuvieron un familiar con cáncer y quieren hacer algo en honor de ellos, pero están enmarcados dentro de un duelo oncológico que no han logrado superar, y nos hemos encontrado con muchos de estos casos. Entonces, ellos cuando pasan ese proceso de capacitación de 3 meses y tienen como que su consulta psicológica y están preparados, se termina que están preparados, ellos se establece un calendario de visitas y ellos visitan Solca. Y tampoco es que tú puedes exponerle a un voluntario que todos los días esté en Solca, tienen que ir rotando porque es un ambiente bastante fuerte. Tú puedes decir, no, yo aguanto, pero te quiebras. O sea, definitivamente te quiebras porque encuentras muchos casos dentro de Solca. Y se ha coordinado como cuestiones de Navidad, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo frecuente son las visitas. Ahora se cuenta con visitas digamos terapéuticas, pero también se cuenta con visitas de apoyo espiritual, sin hablar de religión. Simplemente se cree un Dios, sí, pero no se habla de religión ahí, porque también es como que se fricciona las relaciones entre las personas, y nos hemos dado en cuenta de eso también, que cuando una persona o una familia pasa por este proceso, lo que habla es de Dios. O sea, habla de Dios, bueno o malo, pero habla de Dios. Entonces, muchas las veces encuentran como que ese respiro, esa luz de esperanza, cuando personas capacitadas dentro del tema, ¿no? Porque a la conclusión que he llegado FUPEG es,
que cada persona que se acerque a un paciente con cáncer o luchador, como lo llamamos nosotros, tiene que ser capacitada en su área. Es cuando mejor nos ha ido, es como que hemos ido evolucionando y es lo que mejor nos ha ido dentro de los procesos. Pero FUPEC no solo tiene vínculo con Solca, sino también tiene vínculo en el caso de Cuenca con el Hospital Vicente Corral Moscoso, que no tratamos solo enfermedades con cáncer, sino que FUPEC está abriéndose a enfermedades catastróficas, ¿sí? Como está el tema del síndrome de Down, etcétera. Y también hemos tenido llegada al hospital del IES, que cuenta con su área oncológica. Si hay personas o hay niños que se tratan dentro de esta área, FUPEC va y les hace el acompañamiento. Otro de los acompañamientos que tiene FUPEC es gestionar las pintas de sangre. Cuando una paciente necesita recibir una quimioterapia, tiene que estar bien con sus exámenes de sangre, ¿no? Pero hay veces que tú necesitas ya sea pintas de sangre o plaquetas. Pero si tú vas a comprar en las diferentes instituciones una pinta de sangre, este momento está oscilando entre los $95 una pinta de sangre. Y tú no necesitas una, necesitas a veces 5, 6, 10, 30, hasta 60 pintas de sangre. Entonces lo que hace FUPEC es generar una base de datos con todos sus voluntarios y lo que hace es ponerle en contacto a la persona que quiere donar la sangre. Yo en este momento soy donante voluntaria de FUPEC, pero no es que dono este momento, dono cuando FUPEC se pone en contacto conmigo y una persona necesita esa pinta de sangre. Entonces la manera en cómo FUPEC gestiona las pintas de sangre. Obviamente no te cuesta un solo centavo, más bien FUPEC es el compromiso que hace esa gestión y muchas de las veces hay ese vínculo de que como donante tú puedes ver a qué familia tú estás apoyando. Entonces ahí se maneja mediante llamadas, mediante redes sociales. En este momento la tecnología nos ayuda nuevamente a los estados, cosas por el estilo. Y siempre va a haber una persona de buen corazón que se contacta contigo y dice, ok, yo quiero donar. Entonces la persona se ahorra ese dinero. Es como que el vínculo que mantiene diferentes procesos. No se ha llegado, bueno, muy pocas veces se ha dado apoyos económicos, pero FUPEC al no tener esa solvencia económica no es que lo pueda hacer de manera abierta, más bien son en estos procesos de cómo enfrentar el cáncer, de cómo sobrellevar este proceso, de si tú necesitas 10 pintas de sangre, FUPEC te los ayuda a conseguir, no te di económicamente cash, no, el dinero. Sin embargo, te ahorré un poco de gasto que podría haber llegado a ser para ti. Y esto ocurre solamente con las personas que no son de Cuenca. En el caso de Cuenca, te vales de los amigos, de los familiares. Pero, ¿qué ocurre con las personas que normalmente son de Loja, del Oro? No tienen, ¿no? Entonces, lo que buscan, tratan de tocar puertas y la primera salida que ellos encuentran es, ok, ve a la Cruz Roja y compra una pinta de sangre. Chuta, pero, o sea, si no tengo y estoy viendo una institución pública para tratar o hacerme tratar esta enfermedad, no es que tengo para las pintas de sangre. Son todos esos procesos con los que se apoyan a los pacientes con cáncer. Y para nosotros poder tener solvencia económica, pagar el arriendo, pagar la luz, el internet, pagar las pelucas. Al inicio salíamos cerca de unos 50 voluntarios con unas manillas, sí, y es una campaña que se llama Somos FUPEC. Habían 7 manillas y cada manilla tiene una frase, ¿sí? Las frases son el nombre de los proyectos que tiene FUPEC, como tu cabello hace mi mundo más bello, por un día más de vida que no tiene precio, por tus venas fluye mi esperanza, así se llama el programa o el proyecto de donación de sangre. Por tus venas fluye mi esperanza. Son frases y nosotros hemos vendido esas manillas a un precio de $1. Con 50 voluntarios o a veces mucho más, a veces poco menos, hemos gestionado los recursos. Usualmente, recuerdo que cuando lideraba esto salíamos todos los días viernes, era nuestro espacio de encuentro el Parque Calderón y comenzábamos a vender. Entonces, así comenzamos a gestionar el recurso. También las etapas más fuertes, quien logró sostener esto fue, bueno, el sueldo de Diego, gracias a Dios es soltero, ¿no? Es como que era mucho más fácil darlo. En este momento FUPEC se encuentra gestionando fondos con un proyecto que se llama Amigo FUPEC, bueno, es una tarjeta de descuentos que logra captar fondos para poder solventar todo esto. Entonces FUPEC siempre se ha visto la manera de cómo tratar de sacar fondos sin requerir del Estado, porque si has tocado las puertas del Estado, simplemente no hay el dinero. Si ni siquiera Solca puede llegar el 0.5% del presupuesto que se asigna para ellos, mucho menos nos va a llegar para una institución que está tratando de hacer algo paliativo para este proceso de cáncer. Así es, Araceli.
Justamente hablamos lo cuán importante es el apoyo de FUPEG en las diferentes áreas en la que trabaja FUPEG. Unas par de preguntas para seguir terminando, tenemos una media hora y se nos acaba. Si una persona quiere ser voluntario, ¿es necesario que tenga algún conocimiento de salud o simplemente puede llegar a FUPEG, se capacita 3 meses y puede ser parte de FUPEG como voluntariado? Eso es lo interesante, no necesitas tener conocimientos de salud, porque el voluntariado no solo se hace con el contacto con las personas con cáncer. Nosotros en Navidad, solo por ejemplificar y para no hacer muy largo, en Navidad les apoyamos con una canasta navideña y demás. Hay personas que conocen de cómo gestionar, cómo llegar a las empresas. Entonces, cada persona tiene su fuerte, ¿no? Entonces, es algo multifuncional en que cada persona en el área que está, si es que es muy vulnerable a pacientes con cáncer. Es más, hemos tenido voluntarios que no aguantan la sangre, no pueden ir a Solca, pero sí pueden hacer actividades extras que todo ese apoyo llega a la final a un paciente con cáncer. O lo que nosotros también sabemos es algo muy bonito, celebrar los 15 años a las niñas que tienen cáncer. Entonces es algo maravilloso, ellas llegan obviamente en complicidad con la familia, hacemos que salgan de las casas, pero todos los voluntarios preparamos algo bonito, ¿no? La fiesta. Entonces llegan a las casas y es tu 15 años, o sea, tampoco es que, lo hacemos como tirando todo por la ventana, pero es como que si ves como que los voluntarios conocen dentro de este proceso y es lo que les motiva a ellos. Entonces existen diferentes formas en que se puede ayudar, no necesitas tener este conocimiento. Lo que sí, las personas reciben esta capacitación porque no es que estás lejos de encontrarte con un paciente con cáncer, entonces pasas este proceso, pero tienes que pasar un examen. Si no pasas este examen, podrías ser voluntario en ciertas cosas, pero FUPEG en este momento no se arriesga a dañarle a su voluntario, porque en vez de querer apoyar a uno, va a dañar a las dos partes y eso es a lo que no queremos llegar. Así es, Araceli, gracias. Si alguna persona que nos escucha quiere contactarse con FUPEG, ¿a dónde se comunica? ¿Cuál es el proceso que debe seguir para recibir esta asistencia, ese acompañamiento, esta ayuda que FUPEG ofrece? Claro. Mira, mediante nuestras redes sociales estamos como FUPEG, FUPEC, o al teléfono que es el 4049-092. Si es que lo llaman de alguna parte que no es de Cuenca, se han de poner el número 07 o nos pueden escribir a nuestras redes sociales, ¿sí? En FUPEG, mira, hasta voluntarios para eso se necesita. El tema de redes sociales, fotos, videos, responder mensajes, estar en contacto. Es como que algo multifuncional, no solo es como que necesito enmarcarme una persona con cáncer, sino existen diferentes maneras de poder apoyar. Así es, Araceli. Esto es Voces Rurales. Agradezco a Araceli por contarnos un poco de la historia de FUPEG también y cómo FUPEG ayuda a la gente indígena. En realidad que, como dice, pues no hay bolsillo que aguante. Entonces, en realidad, pues una frase muy hermosa también. Agradecemos a Araceli por esta entrevista y agradecemos a todas las personas que nos escuchan acá en Voces Rurales. Es un programa de Flaxo Radio, especialmente del Departamento de Desarrollo Territorial Rural. Agradecemos, soy Luis Remache, hoy habíamos hablado con Araceli. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Luis.